Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana, como siempre, 107.5, nuestra radio Universidad de los Lagos, que nos escucha, y a través de las pantallas de Ulagos TV. Y en esta ocasión voy a presentar a la invitada que tenemos acá en el estudio, María Ángel Cabrera Rabie, abogada, jueza del Juzgado Laboral de Osorno y académica de la carrera de Derecho de la Universidad de los Lagos. Gracias por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. No, gracias. Y sabemos que estábamos con una agenda de fin de año, tuvimos ahí las fiestas, todavía inclusive hay actividades académicas a full todavía acá en la Universidad de los Lagos, así que gracias por el tiempo. Y como esta es una conversación que busca conocer no solo el rol que tiene la persona, sino que la persona que está detrás del rol, me gustaría preguntar, por ejemplo, ¿de dónde eres, María Ángel? ¿Y por qué estudiaste este mundo de las leyes? Yo soy, nací en Concepción, pero desde los 13 años que viví en Valdivia, estudié en Valdivia, en la Universidad Austral, Derecho, y luego por trabajo, hace 2, 3 años atrás, estoy acá en la ciudad de Osorno. Me trasladé del Juzgado de Letras de Mariquina al Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno. Dentro de eso ha habido toda una trayectoria, me imagino. Claro, estuve 13 años en el Juzgado de Letras de Mariquina. Fue mi primer juzgado titular y antes había estado haciendo suplencias, incluso acá en Osorno, en el Juzgado de Familia Osorno también, en alguna oportunidad. Vamos a adentrarnos en esto de la experiencia laboral, varios aspectos, pero la otra pregunta era, ¿por qué estudiaste leyes? ¿Por qué este mundo? La verdad es que yo siempre quise estudiar Derecho. Yo nunca tuve como otros gustos más que el Derecho. Me gusta el Derecho por distintas razones. Uno, cuando es más chica, dicen que es porque uno es peleadora o esto, sí, o el Lo otro, le dice típico. tu papá. Pero en definitiva, el área del Derecho nos permite desenvolvernos, siento yo, con muchas herramientas. A veces como que uno siente que hay situaciones como injustas o situaciones en que personas se ven más vulnerables ante un hecho en particular, y siento que el derecho otorga eso, que otorga mayores herramientas para, no solamente para solucionar un conflicto a través de un juicio, que es lo que nos convoca a nosotros ahora, sino que incluso por vías paralelas, o sea, soluciones colaborativas. Cuando uno tiene claro de qué trata ciertos conflictos, es más fácil negociar, es más fácil conversarlo, es más fácil llegar a acuerdos. Claro, o sea, es como cuando tenemos la información, podemos realmente avanzar con argumentos más que estar a lo mejor con supuestos y la importancia de conocer el mundo cívico, las leyes. Ahora, al Exactamente. respecto, dentro de esta trayectoria, ¿cómo se llega a ser una jueza? ¿Qué rol tiene? Porque está como en el inconsciente colectivo esto del juez, la jueza que deciden. ¿Es así, están así? O sea, en Deciden cuanto casi a como la, destinos, a por la ejemplo. forma de llegar al Poder Judicial, nosotros postulamos a una academia, a la Academia Judicial. Es una postulación a nivel nacional, ahí se hace 1 o 2 grupos al año de 20 personas, y con ello uno puede habilitarse para ciertas materias y luego ser juez, postular a juez. Y en cuanto a decidir, claro, es una responsabilidad bastante grande, y dependiendo de la materia también tiene bastante sentido. No es lo mismo ser juez civil que ser juez de familia, por ejemplo. El juez de familia hay una carga también emocional bastante fuerte. Quizás el laboral es algo más intermedio, donde también uno siempre está velando por los derechos del trabajador, ¿cierto? Por una situación más justa ante un término de contrato o en una relación laboral vigente, pero siempre yo siento que el llamado siempre es a la prudencia, como tratar de escuchar a todas las partes, no ponerse de antemano en una situación, no prejuzgar. Siempre hay dos versiones de una misma situación.
Y a veces la responsabilidad de resolver esta situación es bastante grande. Es bastante grande. En la mayoría de los casos yo creo que uno adquiere una convicción así como absoluta, pero hay algunos casos en que hay ciertos matices que a veces hacen dudar entre uno u otro sentido, y la verdad es que sí, uno lo siente como una responsabilidad bastante grande, entonces trata por lo menos de que sea un fallo suficientemente fundado para que en el fondo no el abogado, sino que el usuario, la persona que llega al tribunal, entienda por qué en un caso se dice que sí o en otro dice que no. Por último, que entienda que es razonable, que es fundado y bueno, sin perjuicio de ejercer todos los recursos que uno De la tenga. apelación que tenga. Claro, exactamente, si no está de acuerdo. ¿Y cómo se deriva, por ejemplo, a la opción esta de una jueza laboral? ¿Por qué no una jueza civil, por ejemplo? La verdad es que uno puede postular, puede postular. En las ciudades más chicas, en comuna, por ejemplo, yo que estuve en San José de la Mariquina, son tribunales de jurisdicción común. En ese caso solamente estaba separado el área penal. Entonces nosotros veíamos civil, familia, laboral y reemplazábamos al juez en la parte penal cuando él tenía días libres, lo ¿Y subrogábamos. lo querían reemplazar o no? Claro, claro. Entonces el juez de comuna ve todo. Ve todas las materias, incluso hay personas, familias que se repiten en una materia u otra. Entonces el aprendizaje en comuna es bastante amplio. Luego cuando uno quiere ascender, que en nuestro caso es las divisiones de comuna, capital de provincia y capital de provincia a asiento de corte, que es donde están asentadas las cortes de apelación. Entonces en el caso de capital de provincia era Osorno o La Unión, y se vio esta posibilidad de ingresar al juzgado de letra del trabajo de Osorno. Y ahí también uno toma la decisión de especializarse ya en una determinada materia. Ahora, respecto de, siempre se dice, ya, la ley es una sola, pero obviamente somos seres sociales, hay humanidad, hay que interpretar y poner criterio a la ley. ¿Cuesta hacer esto también en el ámbito de, por ejemplo, de juzgado laboral? Lo que pasa es que la ley establece cuestiones generales y obviamente que da ciertos parámetros dentro de los cuales el juez debe moverse, ¿cierto? No podemos ir en contra de la ley, pero dentro de la ley hay bastantes términos que son indeterminados y que en el fondo hay que darle contenido a estos términos. Pero también de una manera razonada, o sea, uno ve qué ha dicho la doctrina en este sentido, qué ha dicho la jurisprudencia en este sentido, sobre qué tenemos que entender, por ejemplo, en mi caso, qué debemos entender por las necesidades de la empresa. Bueno, entonces vemos a los estudiosos del derecho que dicen tal cosa. En materia laboral hay un recurso que se llama de unificación de jurisprudencia, que lo conoce la Corte Suprema, donde la Corte Suprema para un caso concreto, ¿sí? No rige para la generalidad, sino que solo para el caso concreto, para las partes de este juicio, interpreta el correcto sentido de una norma. ¿Y como qué ejemplo puede ser? Cuando hay posiciones distintas, supongamos que se ha fallado por distintos tribunales de distintas formas una misma materia. En ese caso, los abogados presentan estos fallos contradictorios y le piden a la Corte Suprema, que es nuestro tribunal superior, que interprete cuál es el verdadero sentido de esa norma. Que haga la visión salomónica. Exactamente. Y respecto de esto, ¿qué podemos destacar dentro de esta labor de todos estos años? ¿Así ha habido algo más complicado, algo que recordar, por ejemplo? Para mí, en lo personal, fue complicado ser juez de familia. Fue complicado ser juez de familia porque uno sentía que la sentencia era una sentencia de papel, sobre todo en lo que se refiere a medidas de protección de niños en situación vulnerable, en que si bien uno tomaba ciertas medidas, por ejemplo, ingresar a la familia, a una terapia psicológica de apoyo ante situaciones de violencia intrafamiliar, alcoholismo, etcétera, o disfuncionalidad en los niños a raíz de situaciones traumáticas, y el sistema no da cobertura. Entonces, lo que se sentenciaba o lo que se estimaba que era lo que se requería, la sentencia no producía efecto toda vez que
el sistema que ya pasa a ser cierto de parte del Estado, otorgar estas asistencias, no lo teníamos. Entonces veíamos que pasaban y pasaba y pasaba el tiempo y no hay una intervención real de este niño, niña o adolescente. Entonces es un poco frustrante, por decirlo así. Y en ese mismo sentido, ¿cómo se puede delimitar bien el rol de la persona que hay detrás, en el caso de una jueza, para no involucrarse, pero tampoco para ser como un ente mecanizado que no puede involucrarse? ¿Cómo es el límite ahí? Claro. ¿Cómo se trabaja en lo psicológico, lo Es, emocional? lo que pasa es que yo creo que uno no pierde imparcialidad cuando se apega a las normas, se apega a los procesos, se apega a los procedimientos. Porque una cosa, por decir un ejemplo nomás, uno podría, ¿no es cierto?, ser de una tendencia contra divorcio, por decir un Ya. ejemplo, pero la ley establece que una persona que cumple tal o cual requisito, ¿cierto?, puede acceder a esta situación. Entonces, manejándose, yo creo, dentro de los parámetros que establece el legislador y dando la misma igualdad de armas a ambas partes, yo creo que uno mantiene la imparcialidad. Yo creo que es difícil pensar que, por ejemplo, ante situaciones, como decíamos, en familia, de vulneración de niños maltratados, víctimas de delitos violentos, entre otros, uno no pueda sentir, ¿cierto? El sentir de un ser humano, sobre todo un niño o una niña, en una situación así. Es obvio, pero no por eso uno va a perder imparcialidad en el caso. Por ejemplo, uno no puede partir de la base de que alguien que está imputado por violación, entonces a mí me causa molestia, porque este delito para mí es impresentable. O sea, no importa lo que sea para mí el delito. Lo que importa es si efectivamente esta persona tuvo participación, ¿cierto? Si efectivamente se acreditan los hechos, si efectivamente hay un ilícito y cuál es la pena que le corresponde dentro del margen, ¿cierto? Y su conducta previa, entre otros, pero no lo que uno piense personalmente, no el sentir, Sí. no el sentir. Ahora, me imagino que para eso, como en toda profesión, usted que está escuchando, que está viendo también, involucra, claro, ir desarrollando una expertise, una capacidad también que no la da solamente la teoría, la dando la práctica. En ese sentido, cambiemos de plano aquí, ¿cómo toda esta experiencia la llevamos al aula? ¿Qué asignatura realizas acá en la carrera de Derecho de la Universidad de Los Lagos? En la carrera de Derecho yo hago Derecho Procesal Civil y Derecho Laboral. ¿Eso para qué año es? Para segundo año. Ya. Para segundo año. Y había hecho en otras universidades, en la Universidad de San Sebastián, en la Universidad de Santo Tomás también, Derecho Procesal. Y este ramo tiene que ver con todo lo que hacen los tribunales. Entonces, es bastante interesante para nosotros, por un lado, poder, ¿cierto?, no solo entregarle el concepto al alumno, sino nuestra experiencia, simular juicios con ellos. Por ejemplo, hoy los alumnos de laboral fueron a ver audiencias conmigo hoy y ayer. Entonces, es distinto que uno en la teoría le explique en qué consiste, por ejemplo, una audiencia preparatoria y que ellos estén ahí presentes viendo, ¿cierto?, a sus colegas y viendo cómo se desenvuelve la ritualidad, ¿cierto? Y ellos puedan, en definitiva, el día de mañana manejarse con estos conceptos, ¿cierto? Sobre todo ahora que la mayoría de los procedimientos son orales, entonces el manejo del abogado o la abogada debe ser bastante fluido. O sea, no hay tiempo para ir a estudiar, a repasar o ver algo. Entonces estaban bien interesados. Yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de transmitir los jueces que hacemos clases acá, que somos varios. Sí, Bueno, nuestro director de carrera también era juez, era juez, sí. del Tribunal Oral en lo Démosle un Penal. saludo ahí al profesor Alberto Merino. Profesor Alberto. Entonces, yo creo que lo que nosotros más les podemos entregar a ellos son esta parte práctica. ¿Qué casos hemos tenido que ver? Dentro de las materias que ellos están estudiando, ¿cómo se podría resolver esta situación? Que ellos se planteen esta situación ya, pero desde el punto de vista más práctico. Y dentro de esto que está explicando, me imagino, se visualiza una clase ahí muy activa, muy
de empatía los estudiantes, esta generación que tanto se habla, la generación del teléfono, de la virtualidad, de la poca interacción social, en el caso de los estudiantes de Derecho, por ejemplo, de estos cursos, manifiestan, me imagino, interés con estas clases? Yo he tenido buena experiencia con los alumnos, buena experiencia. Siempre en todo lugar y en todo curso, siempre hay personas que están más interesadas que otras, que participan más que otras, pero la verdad es que mi experiencia ha sido bien satisfactoria. Estos grupos que sí están interesados y que van a clase y que consultan, tienen una participación activa y eso también es motivante para uno. Y sobre todo le gustan mucho las actividades prácticas, entonces ellos felices de ir a los tribunales, de tramitar una causa, incluso ya les empiezan a preguntar familiares de problemas, entonces ellos van y, profe, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos ayudar? Una aplicación Incluso total de la en materia. otras materias, ellos ya están ahí viendo de abogados. Pero Qué interesante. Nos queda un poquito de tiempo, pero no puedo dejar de preguntar, así en un análisis, si bien cada abogada, cada jueza es de un ámbito, pero hemos vivido un año, el año 2024, sumamente intenso, mediático en materias judiciales, de todo ámbito. Eh, ¿Qué análisis se puede dar, qué mensaje se le puede entregar a la población cuando la típica frase, la justicia no es igual para todos? Que hay unos que se nota como que la justicia es de una manera y de otra de otra. ¿Qué pasa? Esta pregunta la he hecho varias veces a abogados, a estudiantes, pero uno nunca deja de querer preguntarla porque siempre pasa un caso que como que altera eso. ¿Cómo se visualiza la justicia en Chile desde este análisis? yo creo que es muy distinta la visión que tenemos nosotros, la visión que tienen los conocedores del derecho también o de las leyes en general y la opinión pública. Yo creo que la imagen del Poder Judicial ante la opinión pública no es la mejor. No es la mejor. Hubo muchos años en que los jueces tenían ciertas prohibiciones de contar acerca de sus fallos, después obviamente para todos, pero después que estén terminados. Y no hay mucho conocimiento acerca de quién tiene cada cual labor. ¿A qué me refiero? En que muchas veces dicen, por ejemplo, el tribunal dejó en libertad a tal persona que incurrió en X delito. Claro. Y esto se toma por la opinión pública como que es un descriterio total. Como que lo dejó nomás. Como Libre. que quedó libre, cuando en el fondo lo que hay es una imputación de hechos que podrían ser constitutivos de delito, ¿cierto? Esta persona, como todos, es inocente, ¿cierto? Por el momento estamos investigando y para decretar una medida cautelar tan gravosa como una prisión preventiva, ¿cierto? De verdad tienen que haber antecedentes graves que den a entender que esta persona participó, que está vinculado, etcétera, etcétera. Entonces, a veces también se hace una prognosis, por ejemplo, de la pena. Uno dice, mira, la pena asignada a este delito la verdad es que no es muy alta. Entonces, esta persona probablemente va a cumplir en libertad. Condenada, va a cumplir en libertad. Entonces, ¿cuál es la lógica de que la persona durante la investigación quede privado de libertad si luego, una vez condenada, va a cumplir en libertad? Entonces dicen, bueno, pero las penas tendrían que ser más altas. Eso no depende del Poder Judicial, depende, ¿cierto?, del legislador. O porque esta persona cumple en libertad un delito. No depende del Poder Judicial, depende del legislador. Si uno no está de acuerdo con la penalidad o que una persona pueda cumplir en libertad una pena, y yo siento que esa pena debiese cumplirse privado de libertad, son las leyes las que pueden, ¿cierto?, modificar esta situación, pero no los jueces. No los jueces. Entonces a veces hay ahí... Faltaría entonces más información, más conocimiento, claro, para sacarse ese prejuicio de estos dictámenes muchas veces. Finalmente, ahí está la cámara, un mensaje para los estudiantes, tus estudiantes, los colegas y la ciudadanía en general. Bueno, a los estudiantes motivarlos, ¿cierto?, a seguir por este camino. Yo creo que el derecho
no solamente nos entrega, ¿cierto?, la vía de trabajar en el Poder Judicial, o sea, hay un ámbito de hacer docencia, ¿cierto?, de trabajar en empresas, en servicios públicos, entonces que se motiven, porque yo sé que los primeros años son difíciles, que es mucha materia, uno este lenguaje técnico no lo entiende, a veces se desmotivan, pero cada vez va siendo más claro y va causando motivación. Y en cuanto a la ciudadanía en general o a quienes nos escuchen, la verdad es que se agradecen estos espacios en que también uno pueda comunicar ciertas cosas, ¿cierto? Y toda mi disposición, si en algún momento un tema en materia laboral u otro tema o algo que uno pueda cooperar, ¿cierto? Desde lo que uno sabe, siempre es bueno la información. Independiente de qué conclusión uno saque, pero siempre es bueno la información. Ya, pero yo tomo esas palabras, usted la escuchó, la vio, así que no va a ser esta la primera vez que venga entonces acá, porque Cuando quiera. vamos a enfocarnos justamente en temas que la ciudadanía siempre requiere o sea, respuestas a consultas que si bien hay un mundo a lo mejor de oportunidad de ver ahora a través de la tecnología, pero muchas veces cuesta filtrar y no es lo mismo que obtener la comunicación tan cercana de parte de la especialista. Así que queremos agradecer a María Ángel Cabrera Rabié, Muchas abogada, gracias. jueza del Juzgado Laboral de Osorno y académica de la carrera de Derecho de la Universidad de los Lagos, por estar acá en la entrevista de la semana. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a ella entonces y a ustedes, como siempre, 107.5, su radio Universidad de los Lagos, y a través de las pantallas de Lagos TV, la entrevista de la semana ya en este año 2025, que deseamos un gran año para todas y todos, y nosotros desde acá, con los grandes temas y las grandes protagonistas. Que esté bien, chao, chao. Muchas Chao, gracias. muchas gracias.